Las paredes externas de una casa o automóvil brindan una barrera fuerte e inflexible que protege a sus habitantes humanos de un mundo externo rudo e impredecible. Podría esperarse que el límite externo de una célula viva estuviera construido de una barrera igual de fuerte e impenetrable, porque también debe proteger su delicado contenido interno ante un ambiente no vivo y a menudo inhospitalario. Sin embargo, las células están separadas del mundo externo por una estructura delgada y frágil llamada membrana plasmática, que solo mide de 5 a 10 nanómetros de espesor. La membrana plasmática forma la superficie flexible externa de la célula y separa su medio interno del medio externo. La membrana plasmática es una barrera selectiva que regula el flujo de materiales hacia el exterior e interior de la célula. Esta selectividad ayuda a establecer y mantener el ambiente apropiado para las actividades celulares normales. La membrana plasmática también desempeña un papel importante en la comunicación entre células y de las células con el medio externo. Funciones generales de la membrana tenemos lo que es la compartimentalización. Las membranas son hojas continuas sin interrupciones y como tales siempre rodean compartimientos. La compartimentalización por la membrana permite la presencia de actividades especializadas sin interferencia externa y permite la regulación independiente de las distintas actividades celulares. Otra función general que tenemos de la membrana sería el andamiaje para actividades bioquímicas. Debido a su construcción, las membranas proporcionan a la célula un marco o andamiaje extenso dentro del cual los componentes pueden ordenarse para su interacción efectiva. Otro punto sería la provisión de una barrera con permeabilidad selectiva. Ahí es donde las membranas previenen el intercambio irrestricto entre moléculas de un lado al otro. Al mismo tiempo, las membranas representan un medio de comunicación entre los compartimentos que separan, dentro y fuera del espacio encerrado. Una de las funciones más notorias también sería el transporte de solutos, que es donde la membrana plasmática transporta sustancias de un lado al otro de la membrana, a menudo de una región en la que el soluto se encuentra en bajas concentraciones hacia una en la que la concentración de ese soluto es mucho más alta. Otra función sería la respuesta a señales externas, que es donde la membrana plasmática tiene una función crucial en la respuesta de una célula a los estímulos externos en un proceso conocido como transducción de señal. Como penúltima otra de las funciones sería la interacción celular, que es donde la membrana plasmática permite que las células se reconozcan y se envíen señales unas a otras, que se adhieran cuando sea adecuado y que intercambien materiales e información. Por último tenemos la transducción de energía, que es donde las membranas participan íntimamente en los procesos por los cuales un tipo de energía se convierte en otro tipo, que es la traducción de energía, precisamente. Según el tipo celular y el organelo particular de la célula, una membrana puede contener cientos de proteínas diferentes. Las proteínas de membrana pueden agruparse en tres clases distintas caracterizadas por la intimidad de su relación con la bicapa lipídica. Están primero las proteínas integrales, que penetran la bicapa lipídica. Estas son proteínas transmembrana, o sea que cruzan por completo la bicapa lipídica, por lo que tienen dominios que sobresalen por los lados extracelular y citoplasmático de la membrana. Algunas proteínas integrales solo tienen un segmento que abarca toda la membrana, otros la cruzan varias veces. Están también las proteínas periféricas que se sitúan completas fuera de la bicapa lipídica, ya sea en el lado citoplasmático o el extracelular, aunque se relacionan con la superficie de la membrana mediante enlaces no covalentes. Membrana celular. Y nos vamos a basar en la teoría del mosaico fluido propuesto por estos dos científicos. Fíjense, ellos indican esto, que la membrana celular es una bicapa fosfolipídica, monocapa, una capa, fíjense, y bicapa fosfolipídica. Estos son los fosfolípidos, que vamos a verlos más adelante con más detalle. Bien, también vamos a encontrar dentro de esta bicapa o por fuera también proteínas, son estructuras globulares, que van a estar como icebergs nadando en la bicapa fosfolipídica. Vamos a encontrar también de naturaleza de colesterol, el colesterol propiamente dicho, unido también a la membrana que le va a permitir otra serie de funciones que vamos a ver más adelante. Y finalmente los hidratos de carbono. Esto se suele preguntar cuál es la composición de la membrana celular, pero lo que siempre se pregunta es cuál es la proporción que vamos a encontrar. Y esto puede variar del libro al que usted lea, pero fíjense que las proteínas generalmente están en un 55% y depende del lugar donde se encuentre la membrana se puede modificarse. Los fosfolípidos también están en un 25%, el colesterol en 13%, hidratos de carbono 3%, otros lípidos 4%. Bien, ¿cuánto mide? Fíjense, vamos a encontrar en esta microfotografía electrónica que tenemos la bicapa fosfolipídica y se suele preguntar cuánto mide cada una de esas franjas que acabamos de mencionar. Y bueno, la sumatoria total, miren, nos va a dar de 2.5 nanómetros
en cada uno de estos segmentos, de estas franjas, nos da un total de 7.5 nanómetros de grosor de la bicapa fosfolípida de la membrana celular. A veces puede llegar a medir hasta 10 nanómetros. Bien, ahora vamos a los fosfolípidos. Estas moléculas, miren, son la matriz estructural que tiene la membrana celular. ¿Por qué? Fíjense, si vemos por fuera, miren, ahí tenemos las cabecitas. Bueno, ahorita les explico por qué se dice cabecitas. De los fosfolípidos, miren, realmente sí es lo que decían Singer y Nicholson, de que es un mar de fosfolípidos, donde están las proteínas nadando como icebergs gigantes. Si se dan cuenta, en realidad parecería que tendrían que ser más fosfolípidos, pero son moléculas pequeñas. Esas tienen naturaleza anfipática. ¿Eso qué quiere decir? Que son hidrofílicas e hidrófobas. ¿Eso qué quiere decir? Hidrofílica quiere decir que tiene apetencia por el agua. Ahora miren, si nos ponemos a pensar, miren, esta es la membrana celular, este es el medio extracelular que tiene, es un medio acuoso. El medio intracelular es un medio acuoso. Por lo tanto, ¿cómo se va a relacionar? Gracias a esta porción hidrofílica que tiene apetencia por el agua. Pero hay un segmento que es hidrófoba. Este segmento hidrófobo es este que se encuentra aquí. Y bueno, nos va a dar esa característica por lo siguiente. Fíjense, este es el núcleo de un fosfolípido. Esta es el glicerol. Por una parte está unido al fosfato y el fosfato le da la característica hidrofílica polar. Polar quiere decir que puede relacionarse con moléculas que tienen carga, por ejemplo el agua. Y el agua tiene carga negativa. En cambio, los grupos, las colas que vamos a ver aquí, parecen colas, son los ácidos grasos, que tienen característica no polar, por lo tanto no van a permitir que interactúe directamente el agua del medio extracelular con el intracelular, haciendo una muralla efectivamente protectora. Miren, ahora vamos a ver, miren, esta naturaleza en toda la membrana, hidrofílica, hidrofóbica, hidrofílica de nuevo. Por esa razón, la membrana celular es especial y es una estructura muy, muy importante. Miren ahora, vamos a ver que, por ejemplo, algunas sustancias que son hidrosolubles, por ejemplo la glucosa, la urea y el agua en sí misma, no pueden atravesar este medio. ¿Por qué? Porque es un medio que no es, hidrófobo, ¿se dan cuenta? Bien, en cambio algunas sustancias que son liposolubles, que son solubles en lípidos, van a atravesar la porción hidrófoba porque la porción hidrófoba es lípidos, con colas, son ácidos grasos. Bien, la permeabilidad selectiva está dada gracias a esta estructura que tiene la membrana celular. Ahora fíjense, también estas estructuras pueden moverse. Por ejemplo, pueden rotar sobre su propio eje, eso se llama rotación. Esos fosfolípidos pueden trasladarse, movimientos de traslación. También estas estructuras pueden rotar, cambiar de posición de arriba a abajo, movimientos de flip-flop que gastan energía. Y bueno, finalmente eso nos permite la fluidez de la membrana. Algunas sustancias, por ejemplo, que se unen a la membrana, por ejemplo la colina, que le va a dar algunas otras características. El colesterol es una molécula levemente anfipática que también va a participar en esto de la fluidez de la membrana. Tiene un núcleo esteroideo y un grupo oxidrilo que se va a unir a la cabeza de los fosfolípidos, que le va a dar esta característica. Ahora fíjense, algunas sustancias pueden atravesar más rápido o más lento la membrana celular. ¿Gracias a qué? A que el colesterol está dándole la fluidez a esta membrana. Y eso puede depender, por ejemplo, de la temperatura. A mayor temperatura, mayor velocidad de paso de sustancias.